Invocamos el nombre de Jesús esta noche, pero por sobre todas las cosas invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para que tome nuestras mentes y nos hable al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes este texto que está en Apocalipsis capítulo 11, verso 19, fue el texto que gentilmente leyó el hermano al iniciar. Y dice Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Pero ustedes recuerdan que nosotros estudiamos que en la tierra se había hecho una sombra de ese templo. Y ese templo alrededor estaba rodeado por ¿qué cosas? ¿Recuerdan? Por carpas que representaban la venida de Jesús. Luego estaba el templo y cuando usted entraba conseguía el atrio donde estaba el altar de sacrificio y el lavacro. El altar representaba la muerte de Jesús y el lavacro su resurrección. Pero si usted entraba luego a la primera habitación estaba el lugar santo. Cristo cuando resucitó ascendió al cielo, al santuario verdadero que está en el cielo y entró al lugar santo. El Espíritu Santo vino a la tierra para tomar el lugar de Cristo y gobernar la tierra. Y nuestras oraciones ascienden ¿a dónde, mis hermanos? Al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Cristo estaba en el lugar santo. Pero déjeme decirle que aún faltaba un departamento donde también Cristo tendría que hacer una obra allí, y en cierto momento de la historia la profecía indicaba que Cristo entraría a ese lugar. Y ustedes recordarán que en ese lugar estaba el arca del pacto y es el lugar santísimo. Y quiero decirles que a ese lugar en la tierra, en las sombras que se hacían para enseñar lo que ocurriría en el cielo, solo se entraba una vez al año, el día del juicio. Y solo podía entrar el sumo sacerdote. Y en Apocalipsis 11, 19, la profecía arroja lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Pregunto, ¿es el Santísimo? Sí. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo que quiere decir Apocalipsis 11, 19 es que si el templo de Dios fue abierto es porque estaba como antes. ¿Cómo estaba antes? Cerrado. Porque dice, y fue abierto. Entonces, si estaba cerrado y fue abierto, es porque Cristo ahora entró para hacer una obra especial. Y de esa obra le voy a hablar hoy. Y de antemano, quiero compartir con ustedes un breve repaso de una profecía que siempre me ha llamado la atención, y es la profecía de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y 3. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante. De antemano a los que nos visitan, muchos le tienen miedo al libro del Apocalipsis. Es que se han hecho películas y han querido crear alrededor de este libro como algo terrible. Quiero decirle que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de bendiciones, de demostraciones del poder divino. Y el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis habla especialmente de 7 iglesias. Y quiero contarle que estas 7 iglesias apuntan proféticamente, porque Dios conoce todo, apuntaban directamente a lo que ocurriría con la iglesia de Dios desde los días de los apóstoles hasta nuestros días. De una manera profética se nombran 7 iglesias con distintas características que apuntan a lo que ocurriría en la iglesia durante todo ese tiempo. No voy a poder citar todo, pero solamente les voy a dar un breve repaso para que usted entienda de lo que estoy hablando. La primera iglesia que se nombra es la iglesia de Éfeso y representó el período del año 31 después de Cristo. No olvide que en ese tiempo Cristo preparó a los discípulos, murió, resucitó y dejó a 12 discípulos para que continuaran su obra.
y hasta el año 100 fue representada por la iglesia de Éfeso, una iglesia que luchó, predicó y llevó un mensaje maravilloso. Luego venía la iglesia de Esmirna, que representa un periodo del año 100 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. Y si usted lee las características indican que esta iglesia sería una iglesia que sufriría persecución, y fue lo que ocurrió. Note que Juan escribió este libro en el año 96. Y antes que ocurrieran las cosas, Juan ya las había visto a través de la profecía. Y dijo, durante ese periodo habrá persecución, y fue lo que hubo. La iglesia de Pérgamo estuvo durante el año 313 al año 538. ¿Y sabe, querido hermano, lo que profetizaba la Biblia? Que durante ese tiempo la iglesia comenzaría a prostituirse y a negociar con el imperio romano. La iglesia, cansada de la persecución, Constantino el Grande se convierte y comienza a haber una negociación entre ellos para que Roma adopte el cristianismo como religión oficial. Como consecuencia, aparece la iglesia de Tiatira del año 538 a 1798, y es una época oscura. Se persigue terriblemente a aquel que no acepte la voluntad del sistema establecido, que era la iglesia y el Estado, lo que se conoce como la Edad Media. Y Sardis aparece en el año 1517 a 1798, y es un periodo donde, en medio de todas estas cosas extrañas que están ocurriendo, persecuciones, sabe que si usted se quería salvar del año 538 a 1798, la Iglesia Católica le podía vender una indulgencia. ¿Qué le parece que yo le diga, puede pecar todo lo que quiera, cómpreme este papel y será salvo? ¿Suena raro eso? ¿Suena no bíblico? Y entonces se levantan reformadores dentro de la propia Iglesia Católica y dicen, no es bíblico lo que está pasando. El bautismo de infantes no es bíblico, y comienza a haber una revolución dentro de la iglesia durante ese periodo. Pero quiero particularmente ponerle la mirada a la iglesia de Filadelfia. Y quiero darle un dato interesante. De las 7 iglesias, Dios tiene críticas sobre 6 de ellas. Si usted las lee, Dios dice, he encontrado en ti esto y esto y aquello. Inclusive en la iglesia de la Odisea, que es la última, no hay ningún halago, y sabe que esa iglesia nos representa en nuestro tiempo. Pero en la iglesia de Filadelfia, lo único que usted consigue son halagos. Dios no tiene nada que criticarle a la iglesia. Y quiero contarle una cosa más, hermano Eury, Valentín y los que están presentes. Quiero contarle una cosa más. Cuando los reformadores estudiaron las iglesias, ellos entendieron que las 5 primeras iglesias estaban en el orden que yo les acabo de presentar, y que la quinta les representaba a ellos, pero no encontraban a quién representaba la sexta. ¿Qué período de la historia representaría la sexta? ¿A quién apuntaba la sexta? No lo encontraban. Y quiero compartir con ustedes las características para que usted vea de qué habla Jesús en cuanto al período de la sexta iglesia. Y mire lo que dice la Escritura en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo primero que quiero que notes de la sexta iglesia es que Jesús dice que esta iglesia tiene una llave. Y yo pregunto, ¿para qué sirve una llave? La hermana Sandra me prestó las llaves de su casa.
Y yo le dije, no tengo problema, pero revise que abra. No sé, que me dé la que no es y cuando yo llegue no haga su función. ¿Cuál es la función de la llave, hermanos? Abrir o cerrar. Así que la sexta iglesia, a diferencia de todas las iglesias, tiene una llave. Y nosotros vimos que en Apocalipsis 11:19 el templo de Dios fue, ¿qué cosa? Abierto. Interesante. O sea que aparentemente hay una conexión. Y de hecho dice que se abre y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. Y es interesante que conecta a David con esa llave. Y es importante porque Jesús en la genealogía es descendiente del rey David. De hecho, Jesús viene a reclamar el trono de David. Pero también lo interesante de este grupo o de esta iglesia, Apocalipsis 3:8, es la siguiente. Mire cómo Dios habla de ella. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto de ti una puerta. Óigame, qué interesante. Que sigue hablando de una puerta. Y es interesante que cuando Jesús está presentando la profecía, Jesús está en el lugar santo y la única puerta que queda es la del Santísimo. Y dice la profecía, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y apunta al Santísimo, la cual ¿alguien podrá cerrar? Nadie podrá cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, mire el halago, y no has negado mi nombre. Y luego añade, Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Saben, mis queridos hermanos, a quién representa la sexta iglesia? Pastor Botter, la sexta iglesia representó al movimiento que se puso en pie justo cuando Cristo pasaría al Santísimo a iniciar un juicio y dio el mensaje al mundo. Y dijo, ha comenzado un juicio, y eso representa al movimiento adventista. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirle una cosa interesante de esto, mis hermanos. El tema que voy a predicar hoy, como casi todos los temas que he predicado, no lo va a encontrar en ninguna denominación. No porque nosotros seamos mala gente, simplemente porque Dios ha llamado a un pueblo a dar el mensaje. Es el pueblo que recibió la llave de David. Es el pueblo que se le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Es el pueblo que sigue al Cordero donde el Cordero se mueve, porque la verdad presente se mueve, no es estática, y la iglesia debe moverse con el Cordero de Dios. Amén. Y entonces, este mensaje que voy a presentar hoy, solo lo encontrará, querido hermano que nos visita, en una sola iglesia, y es la iglesia adventista del séptimo día. Usted dice amén, pero es una tremenda responsabilidad. Ay de nosotros si no alzamos la voz y hablamos de este mensaje. Ahora, el título es Iglesia en tiempos de juicio. Les hablé ya de cuántas iglesias según Apocalipsis. Son 7, pero ya les hablé de 6. La sexta tiene una llave, abre una puerta, la puerta está abierta. ¿Y qué de la séptima? Quiero que noten cómo se conecta tremendamente el tema de hoy con la séptima iglesia. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, así se llama la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. De la Odisea, esta noche no voy a hablarle mucho, pero es la única iglesia que no tiene halago.
y que tiene críticas de parte de Dios. Dios dice, no eres fría, ni caliente, eres tibia. Dices que te has enriquecido, que lo tienes todo y no te das cuenta que estás desnuda. Duramente habla Dios de ella. Pero el punto que quiero que usted vea es lo que significa Laodicea. Este nombre se ha definido como juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Imagínense solamente el nombre. Y esta iglesia apunta hacia nuestros días. Solo el nombre indica la obra que hoy se hace en el mundo, en el universo, y que Cristo lleva adelante en el lugar santísimo. Un juicio. Por eso puse al tema de hoy la iglesia en tiempos de juicio, porque Laodicea significa juicio del pueblo. Y quiero decirle a los que están presentes, sentado en el trono y del rostro del que viene a su lado, hay una situación compleja porque hay un grupo que no se preparó. Pero quiero que noten el segundo, verso 31. Y enviará sus ángeles con gran poder de trompeta y juntarán ¿a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y yo hago la pregunta, si cuando Cristo se presenta ya hay un grupo que huye, pero hay un grupo de escogidos que Jesús manda a sus ángeles para tomarlos y llevarlos a su presencia, la pregunta clave es, ¿cuándo los escogió? ¿Tuvo que haber sido antes, sí o no? Sí. Y pregunto, si yo pongo dos grupos y me llevo un grupo porque es bueno y dejo un grupo porque no ha cumplido con los requerimientos, ¿tengo que hacer un juicio? Lógico. Ya los hermanos estaban así como mirándome y me decían, lógico. Y la siguiente pregunta que les hice fue, ¿y dónde creen ustedes que comienza el juicio? Imagínense, estoy rodeado por gente que nunca ha escuchado este mensaje, que es el mensaje, el pilar que hoy día nosotros necesitamos predicar. Pregunto, ¿por dónde comienza el juicio? Y ahora mire esto interesante. Les dije, vayan conmigo a 1 de Pedro 4:17 y miren lo que dice la Escritura. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Y saben quién es la casa de Dios? Nosotros, los creyentes. Y mire cómo lo dice Pedro, y si primero comienza por nosotros, porque cualquiera diría, Dios va a comenzar es con los impíos. No, Dios va a comenzar con su pueblo, y ya yo más adelante le voy a explicar el por qué. Y Pedro dice alarmado, si no va a tener misericordia, sino que a su pueblo lo va a juzgar, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Los hermanos que estaban allí, que era una iglesia completa, se miraban las caras y decían, esto nunca nos los habían mostrado. Y es bíblico. Y entonces yo le hice una segunda pregunta. Y les dije, pero tenemos un problemita que necesitamos resolver. En el pueblo de Dios hay dos grupos. Los vivos, ¿cuántos están vivos en esta noche? Si no, pegue un grito, hermano, para correrlo de una vez a ver qué hacemos por usted. Y tenemos los muertos que han dormido en el Señor. La pregunta que yo hago, ¿por cuál de los dos grupos comenzará el juicio? ¿Por los vivos, nosotros, o por los que han dormido, descansado o muerto en el Señor? Y para eso cité Hebreos 9:27. Y mire cómo dice la Escritura en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Ahora usted entiende qué está haciendo Jesús en el Santísimo?
Jesús está juzgando desde Adán hasta la última persona que hoy muera. Si cumple con ciertos requisitos, puede pasar por el juicio. ¿Sabe por qué razón? Porque al morir ya usted no puede cambiar su decisión. Hoy usted está vivo, por eso la salvación se halla en un solo tiempo verbal. ¿Pasado? No, es que yo antes era cristiano. No funciona. ¿Futuro? No, yo seré en algún momento. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Si oyereis hoy mi voz y abriereis vuestra puerta, fíjese el caballero, no la tumba, la toca. Yo entraré y cenaré con vosotros, dice el Señor. Entonces, como los muertos ya no pueden cambiar su decisión, porque Eclesiastés 9, 5 al 6 dice que no saben nada, entonces por allí comienza el juicio. ¿Hay algún abogado presente? Yo he tenido este tema y he tenido jueces y abogados en la sala. Eso es bueno, porque esto se parece mucho a los juicios que hay aquí en la tierra, con la diferencia que no va a haber ningún tipo de error. Pregunto, ¿hay un código procesal? Cuando la persona comete un delito, ¿tiene que haber una ley que explique por qué la persona tiene que ser procesada? En Venezuela lo llaman el Código Procesal Penal, lo llaman. Ahora, imagínense que yo tengo una sala, eso estaba como a 35 minutos donde yo vivo, con un grupo de personas que nunca han oído este mensaje. Y se miran las caras y dicen, todo es bíblico, tiene lógica. Y ahora hay un código procesal penal. ¿Y cuál es ese código? ¿Por cuál código Dios va a juzgar si tú podrás salvarte o no y podrá verificar tus obras? Y noten lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versos 11 y 12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, pregunto, ¿no cometerás adulterio está en la ley de Dios? ¿Son 10 mandamientos? ¿Está citando uno? Sí. También ha dicho, no matarás. Otro mandamiento, pero no olvide que son 10. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Pero yo hago una pregunta, y mire la comparación, Luis, apúntame para mí. Mire la comparación. Imagínense que yo pongo una cadena que tiene 10 eslabones, porque son 10 mandamientos. ¿Cómo se llama usted, hermano? Iván. Y yo cuelgo a Iván de lo más alto de la cadena, allá arriba pongo la cadena, y cuelgo a Iván en el último eslabón. ¿Qué pasa si yo rompo el primer eslabón? Se viene para abajo Iván y está alto. Y si rompo el quinto eslabón, y si rompo el séptimo, eso es lo que está diciendo Santiago. Son 10. No es que Dios va a juzgar según el catecismo católico, por ejemplo, donde algunos eslabones no están o fueron sustituidos. Dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Verso 12, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados. ¿Por cuál ley? Por la ley de la libertad. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo el Señor la llama. El Señor no la llama por esa ley gravosa, que es un yugo. No, Dios la llama la ley de la libertad. ¿Sabe qué es hermoso? Cuando uno está en armonía con el cielo y tú no cometes errores y no le faltas a Dios y no le faltas a tu prójimo, tú te sientes libre en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Pregunto, ¿Dios claramente nos está presentando que habrá un juicio antes de su venida? Claramente nos está presentando algunos puntos importantes. ¿Por dónde comienza? Por la iglesia. No diga por la casa de Dios, diga por usted y por mí, comenzando primero por los que han descansado. ¿Ok? Pregunto, ¿hay un código procesal penal?
Sí. Tiene que haberlo. Y pregunto, ¿en un juicio hay registros que revisar? Lógico, porque los registros lo que tienen es las obras que usted ha hecho. Y sabe, yo he presentado este tema en algunos lugares y hay gente que me dice, no me diga que Dios tiene anotado todo lo que yo he hecho. Todo. 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 Cuando estoy solo en mi habitación, todo. Inclusive lo que estás pensando ahora se está anotando. Bendito sea su nombre. La tecnología de Dios es superior a la de Apple. Lee hasta el pensamiento. Y quiero que noten, en primer lugar, un libro que Dios tiene. Este libro se llama El Libro de las Buenas Obras. Yo le pregunto, hoy, por casualidad, ¿usted hizo algún bien? ¿Ayudó a alguien? ¿Oró por alguien? Dice Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová, noten el énfasis, los que le temían, que son los que le aman, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Está Cornelio, Hechos capítulo 10, en su casa. Y está orando, Señor, por favor, ¿cuál es el camino a seguir? Es un centurión romano. ¡Pum! Aparece Gabriel. ¿Y sabe lo que le dice Gabriel? Dios ha oído tus oraciones y ha visto lo que has hecho por su pueblo. Óigame, busca un hombre en Jope llamado Pedro y él vendrá a decirte lo que debes hacer. Tremendo. Dios lleva nota de cada momento que usted se arrodilla a orar, de cada momento que usted abre la escritura, de cada momento que usted da un testimonio, ayuda a un necesitado, canta en la iglesia. Todo lo lleva Dios anotado en un libro de memoria de buenas obras. Si yo terminara el tema aquí, saldríamos todos felices. Lo malo es que tiene otro libro que es el que más está lleno. Ya usted sabe cuál es, ¿verdad? ¿Cuál será? Y es este que aparece en Isaías 65 y es que Dios tiene un registro de las malas obras. Y dice Isaías, he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, vuestros pecados, dice Jehová, está escrito, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, llevo por escrito todo. Y usted dirá, ¿todo? Sí. Inclusive una vez Cristo le dijo a uno que estaba ahí, de toda palabra ociosa que vosotros habéis delante de los hombres, daréis cuenta en el día del juicio. Así que cuide lo que dice. La Escritura dice que todo pensamiento será presentado en el día del juicio, sea bueno o sea malo. El sistema de Dios es perfecto. Usted dirá, hermano Oliver, ¿y cómo lo hará? Dios tiene tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Sí. ¿Dónde estabas tú tal día? No, yo no fui. Gabriel, ponme ahí en el video. Ese que está ahí caminando, ¿quién es? Soy yo. Todo, mis hermanos, todo. Pero además de esto, Dios tiene un libro que es maravilloso y solo contiene nombres. Y está en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén o están inscritos en el libro de la vida. ¿De cómo? Y quiero decirle un dato. Quiero darle un dato que es muy importante. ¿Sabe cuándo la persona es inscrita en el libro de la vida legalmente? El que crea y sea bautizado será salvo. Allí es cuando tu nombre legítimamente queda anotado en el libro de la vida. El viernes te voy a decir por qué.
Cuidado, porque es importantísimo. Es muy importante. Solamente en este libro están anotados todos los que han tomado una decisión por Cristo. Y quiero que mire cómo la sierva del Señor amplía la información, porque esto es maravilloso en el conflicto de los siglos. Si usted está visitándonos y quiere este libro, hable con el pastor Botter, que como sea se lo vamos a conseguir. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, subrayo ese punto, creído en Jesús, pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Y voy a parar un momentico, Luis, voy a parar un momentico. ¿Saben por qué la vida de todos los que han creído en Jesús? Porque la Biblia dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. En segundo lugar, el motivo es porque tiene que haber alguien que en el cielo los represente. En tercer lugar, usted me dirá, hermano Oliver, y si yo me bauticé y me fui, ya va a notar que igualito Dios va a revisar su caso. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina ¿con quién? ¿Con quién? Hermano, ya va, yo creo que aquí no hay vivos. ¿Y termina con quién? Sin miedo, mis hermanos. Mire que yo estuve en Guatemala, porque aquí hay mucha gente de Guatemala, y en Guatemala decían duro, los vivos. Así que ustedes están dejando mal a sus compatriotas. Y luego dice, y no hablo de los dominicanos, porque esos son los campeones del fuego. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Ojo con esto. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. O sea que quien se inscribió, se haya ido, se haya quedado, lo van a revisar. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. O sea, ¿qué queda nada más grabado en el cielo? Las malas obras. Óigame. Ahora, imagínense la cara de estos hermanos que nunca han escuchado este mensaje. ¿Se da cuenta la importancia que Dios ha colocado sobre nuestros hombros? Pregunto, ¿tienen la Biblia? Sí. Pero no olvide que Dios le dio la llave de David a un pueblo. No olvide que Dios abrió la puerta y ese pueblo entró. Y no olvide que ese pueblo tiene el deber de dar este mensaje al mundo. Y estoy con ellos y les digo, ¿quién es el juez? Yo les hacía preguntas para ver si estaban en sintonía conmigo y de una vez me respondieron, el Padre. Y sabe que esa respuesta me gustó muchísimo porque por lo menos, estaban aceptando el mensaje, ya estaban conectados conmigo. Podían haber dicho, no seguimos creyendo que haya un juicio, pero sí creían. Porque la Biblia tiene el poder de convencer con el Espíritu Santo a la gente. Y les dije, me contenta que respondieron porque están en sintonía, pero respondieron mal. Mire lo que dice la Escritura, verso 39 de Hechos 10. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día, a Jesús, e hizo que se manifestase, por supuesto, delante de los hombres, no a todo el mundo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dicen los discípulos, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y luego añade,
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez ¿de qué? De vivos y de muertos. Pregunto, ¿está en sintonía con lo que hemos venido estudiando? ¿Quién es el juez? ¿Sabe por qué Jesús es el juez? Porque es el único que vivió en la tierra y no pecó. Aquí, gracias hermana por el amén. Pónganmele un micrófono a la hermana. Porque Jesús es el único que vivió en la tierra y no pecó, vivió nuestra experiencia y se mantuvo firme y tiene toda la autoridad de juzgar a su pueblo. Amén. No puede ser un ángel. Un ángel no sabe lo que tú estás viviendo. No puede ser otra criatura de otro mundo. Tiene que ser alguien como nosotros que luchó en esta tierra, que oró, que ayunó y que venció el pecado en la carne. Y entonces puede saber lo que tú y yo sentimos y nos puede juzgar. Amén. Ahora, en todo juicio, además de un juez, hay dos individuos más que son los que van a ser el contenido fuerte del juicio. ¿Y ustedes saben quiénes son? Siempre hay un abogado y hay un fiscal acusador. Siempre. Esto sí se lo sabían ellos muy bien. ¿Quién es el abogado? Les digo. ¿El mismo juez? Sí. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bendito sea Dios, ojalá que lográsemos ese objetivo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es por esta razón que tu nombre y el mío va a pasar en primer lugar, porque hay alguien que nos defiende en el cielo. Amén. Pero imagínense que llegue el nombre de un impío que no se escribió en ningún lado y llegue el nombre, ¿quién conocen a fulano de tal? No. ¿Está escrito en el libro de la vida? No. ¿Tiene algún abogado que lo defienda? No. Ahí hubo un error, sáquenlo porque ese no puede pasar por el juicio. No tiene sentido. Pero nosotros tenemos un abogado que no ha perdido todavía un caso. Pero ahora usted dirá, hermano, ¿y no puede haber corrupción que el abogado es el mismo juez? No, olvídese de eso. Y hay un acusador. Y yo pregunto, ¿sabe quién es el acusador? Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Óigame. ¿Sabe que la sierva del Señor dice que hasta la muerte de cruz Satanás podía entrar al cielo y acusar a los hijos de Dios? Hasta la muerte de cruz. Fue expulsado del cielo, pero se le permitía el acceso todavía. Por eso en Job capítulo 1 aparece Satanás y Dios le dice, ¿por dónde andabas? Rodeando la tierra y andando por ella. Yo recuerdo, hermana Sandra, que mi madre me preguntaba, Oliver, ¿dónde andabas? Y yo le decía, rodeando la tierra y andando por ella. Muchacho, me regañaba. El diablo podía entrar porque todavía se cuestionaba quién tenía la razón, entre comillas. Todavía no se había demostrado en la cruz que Dios tenía totalmente la razón. Y el diablo entraba. ¿Y saben lo único que hacía? ¿Has visto a mi siervo Job? ¡Ja! Que sí lo he visto, sin vergüenza. Pero ¿no has visto que mi siervo es justo? Claro, no te teme en balde, lo has bendecido en gran manera. Quítale lo que tiene, quítale lo que tiene. ¿Usted se imagina tener una persona así en su casa? Ojalá que no sea su esposa o su esposo. Horrible. ¿Y sabe qué dice la sierva del Señor? Que una vez Cristo muere en la cruz, bendito sea el nombre de Jesús,
Ya queda desenmascarado el diablo y hay una expulsión definitiva del cielo. ¿Y sabe lo que hizo el sinvergüenza? Se paraba en las puertas de la ciudad, en la entrada, esperando a los ángeles. ¿Viste fulano lo que hizo? Sinvergüenza acusador. ¿Recuerda cuando en Judas capítulo 1 el arcángel Miguel vino a resucitar a Moisés y estaba el diablo esperándolo? Lo vas a resucitar. Lo último que yo recuerdo de este señor es que golpeó la piedra y tú le dijiste que le hablara. Cuidado con lo horrible, hermanos, horrible. Ahora, en todo juicio, además de todo lo que hemos expresado en el tema, hay testigos también. ¿Sí o no? De hecho, sin testigos no puede haber juicio. No. Y quiero decirle algo que me llama la atención. Cuando usted y yo nacemos, Dios toma un ángel y lo coloca como custodio de nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Usted lo podrá conocer en el cielo. Y ese ángel tiene varias funciones: protegernos y llevar registros. Y sabe que al atardecer, como un relámpago baja y sube, entrega el registro del día y vuelve a venir. Y son testigos. De hecho, la Escritura lo señala con clara evidencia en Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí están los testigos. Pregunto, ¿tenemos un cuadro perfecto del juicio? ¿Usted se imagina la cara del pastor que estaba allí y que no les había enseñado esta teología a su iglesia? Y estos hermanos se pasaban la mano por el cabello, pero todo es bíblico, decían. Qué bendición tan grande tenemos nosotros, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando llego ahí, les digo a ellos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Y los vivos? Porque hasta aquí hablé de quién. Quiero decirle que en los vivos se va a repetir todo igualito, pero nosotros vamos a estar vivos. ¿Por dónde comienza el juicio? ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Pregunto, ¿dice la Escritura? ¿Sabe que el juicio de los vivos, Luis, va a comenzar por los que entraron al Santísimo? Tremendo. Increíble, mis hermanos. Los que acompañaron a Jesús allí. Y luego que Jesús depure a los que entraron al Santísimo, ese evangelio va a brillar al mundo y Dios entonces podrá juzgar a los que quedan. Pero comienza por los que entraron. Quiero compartir con ustedes una cita de la sierva del Señor de este libro, que nuevamente a los que no lo tienen, de hecho lo pueden conseguir en YouTube, en Google. El conflicto de los siglos. Dice: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados. ¿A quiénes? A usted y a mí. Ahora, nadie sabe cuándo. Es una fracción de tiempo. No escuchen profecías de tiempos que el año 2031, eso no es bíblico. Lo que sí se sabe es qué evento va a desencadenar el juicio de los vivos. ¿Se lo presento ahorita o cuando venga dentro de 5 años que el pastor Luis Botter, si sigue aquí en esta iglesia, me va
Si no lo han cambiado, si no iré a donde él esté en ese tiempo. Usted me dice, ¿quiere verlo ahora? Hermanos, lógicamente, yo quiero que piense conmigo y use la lógica. Tiene que haber un evento en este planeta que force a la iglesia de Dios a demostrar su lealtad a Dios. Porque si yo le pregunto, ¿cuántos adventistas hay esta noche? Van a levantar su mano. Pero eso hay que probarlo. Y solo se puede probar cuando ocurre un evento que te forza delante del mundo a decir, yo soy creyente, yo amo a Dios y nadie me va a mover de mi lugar. Voy a poner un ejemplo. ¿Saben cuántas personas fueron llevadas cautivas de Israel a Babilonia? Según las estadísticas, en los 3 periodos que Babilonia llevó cautivos a israelitas a Babilonia, habían cerca de unos 20,000 a 25,000 judíos que fueron llevados cautivos. Entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Les hago una pregunta. Cuando sonó la música, cuando sonó la trompeta y el rey Nabucodonosor colocó una gran estatua y dijo, al sonido de la música todos se arrodillarán a la estatua, los 25,000 se quedaron de pie. Nabucodonosor dijo, vamos a tener que hacer un horno gigante para meter a todo este pueblo. ¿Solo cuántos? 3. Dijeron, no nos importa lo que nos hagas, no vamos a hacerlo. ¿Están entendiendo? Tiene que haber un evento, y de hecho la profecía lo indica. En Mateo 24:15, en un paralelismo, dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando haya un evento, escúcheme bien porque voy a ser muy sincero, que limite la libertad religiosa que usted hoy día tiene. Porque usted puede ir hoy día donde usted quiera, aquí, a la católica, a la evangélica, inclusive a la iglesia del Satanás que también hay. Nadie le va a decir que no, pero vendrá un día que solo usted podrá ir a un lugar y van a limitar su conciencia. Y hemos visto algunas gotas con lo que pasó con el COVID, que prácticamente casi que la libertad estaba siendo limitada de una manera bárbara. Y eso va a ocurrir comenzando en este lugar, aquí en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque de aquí salió el mensaje al mundo de que la puerta estaba abierta al Santísimo. Y dice que habló el profeta Daniel. Quiero que miren, porque la sierva del Señor va a ser muy clara y directa. Y aquí voy al grano. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Y usted dirá, ¿pero por qué el sábado? Porque el sábado, usted cuando adora a Dios en sábado, usted está diciéndole al mundo, yo no creo en que nosotros venimos por el mono, no creo en el Big Bang ni nada de eso, yo creo que venimos porque hay un Dios creador. Eso no es cuestión de un día. Dios lo escogió y con ese día usted lo honra. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Mire esto tan maravilloso. Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Dios va a marcar una línea y va a decir, los que sirven a Dios, pues crean que el sábado es el día del Señor. Y los que no le sirven, pues no crean. Este será mi pueblo. Y usted dirá, ¿y cómo lo va a hacer, hermano Oliver? Fíjense que Apocalipsis 13 señala a un poder contrario a Dios. Y mire cómo claramente dice la Escritura, y ya estoy cerrando el tema, y hacía que algunos, que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos,
se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre o el de la bestia o el número de su nombre. O sea, se levantará un poder que va a decir así: mira, o tú adoras lo que nosotros creemos que hay que adorar, o no podrás comprar ni vender. Y saben que en Venezuela yo he experimentado, lamentablemente, las consecuencias de lo que está sucediendo en Venezuela. Nos ha enseñado que esto puede pasar. Venezuela ha entrado en conflictos terribles con Estados Unidos y sabe que muchas cosas se han dejado de vender porque simplemente desde aquí se da la orden: mientras esté ese gobierno, que no compre ni venda. Y yo he visto que esto es muy posible. Ahora, pero por otro lado, y con esta cita estoy ya cerrando el tema, quiero que noten el otro cuadro, porque miren el contexto. Un grupo dice: mira, tú vas a comprar y vender si tú haces lo que decimos. Es un contexto de juicio porque estás vivo y tienes que decidir. Pero ahora quiero que miren la otra cara de la moneda. Apocalipsis 14:7. Mientras esta voz resuena por un lado, ahora resuena otra voz que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. Y ahora mire el contexto. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Más claro no puede cantar un gallo. Clarito, llegó la hora del juicio. O tú adoras a los que no crearon nada, o tú adoras al Creador, y entonces Dios dirá: anótenlo en el libro de la vida. Tremendo, mis hermanos. Esto es un tema. Ahora imagínense a esta gente que nunca ha escuchado esto, no hallaban qué decirme. Y quiero cerrar con esta cita del Conflicto de los Siglos, página 591, párrafo 2. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, es en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, porque es que Dios no mandó a guardar ningún domingo. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad ¿a quién? Bendito sea por los siglos de los siglos. ¿Saben que Martín Lutero fue uno de los grandes reformadores? Y Martín Lutero tiene una historia que siempre, yo tengo en ciertas épocas, yo siempre guardo en mi mente a ciertos personajes de la Biblia y de nuestros tiempos, que son para mí el norte a imitar. Entre ellos está Martín Lutero. La historia de Lutero a mí me impactó, sobre todo cuando él tuvo un sueño. ¿Saben que Lutero comenzó a darse cuenta que la salvación solo se consigue por fe, mis hermanos? De eso les voy a hablar mañana y el viernes. No se lo pierda, porque los temas de mañana, el viernes y del sábado van a estar, si era candela lo que había hasta hoy, van a estar al rojo vivo. Y Lutero descubre esto y una noche tiene un sueño. En el sueño, él está delante de Satanás y Satanás sabe que lo están juzgando. Y Satanás tiene su mano puesta sobre el libro donde está la definitiva, la decisión de si Lutero se salva o se pierde. Y Satanás lo tiene tapado el resultado. Y Lutero le dice: déjame ver el resultado. Y el diablo le dice: ¿qué vas a pedir ver tú? Miserable, sinvergüenza, mentiroso, asesino. Satanás, déjame ver el resultado.
¿Qué vas a ver tú, Lutero? Tú toda la vida has sido un irresponsable. No tienes chance. Tu vida se perdió. Perdiste tu tiempo. Y Lutero le dice, déjame ver el resultado, Satanás. No te lo mostraré. Tú no te puedes salvar. Tú estás perdido para siempre. Y llegó un momento que Martín Lutero estaba angustiado en el sueño y le dijo así a Lutero: en el nombre de Jesús, en quien yo creo, mi Salvador, que vertió su sangre por mí, quita la mano, Satanás. Y Satanás levantó la mano y decía, perdonado. Bendito sea el nombre de Dios. Queridos hermanos, yo les vengo a dar ánimo. Sí se puede. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Sí se puede. No pierdan el ánimo, mis hermanos. Los que viven en ciudades como esta, que son ciudades que van corriendo, donde la gente no tiene ni chance para orar, ni chance para leer, sí se puede vencer en el nombre de Jesús. No se desanimen, jóvenes. Peleen la batalla de la fe. A partir de mañana les voy a hablar cómo vencer esta batalla. Pero sí se puede. Tenemos un abogado que está dedicado a nuestra salvación y que no ha perdido un caso. Sí se puede. Y pregunto esta noche, de los que nos visitan, ¿hay alguien, escuche la pregunta, ¿hay alguien que acepte a Jesús como abogado defensor esta noche? De los que nos visitan, levantando su mano, Dios te bendiga, hermano. Hermano, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Visitante, Dios te bendiga, hermano. Allá yo sabía que había visitas. ¿Hay alguien más de los visitantes? Les voy a pedir un favor, se pueden colocar ahí donde están de pie. Yo voy a orar por ustedes especialmente esta noche. No se preocupe, no va a moverse a ningún lado. Simplemente voy a orar. No tenga ninguna pena, no se avergüence. ¿Sabe para qué voy a orar? Para que el Espíritu Santo termine la obra que ha comenzado en ustedes. Y pronto su nombre esté anotado en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos las gracias, Señor. Porque la obra no ha terminado en la cruz, la obra continúa en el cielo. Y tenemos un abogado maravilloso que está con nosotros, que nos da fuerza y valor para vencer. En su nombre rogamos por estas personas. Tú conoces sus luchas, tú conoces por qué han venido a este lugar. Quizás vinieron porque alguien les invitó, pero realmente tú los has traído aquí a escuchar tu palabra, a oír tu voz. Por favor, termina la obra que has comenzado en sus corazones. Llévalos, Señor, hasta tu presencia y que una vez estén allí puedan encontrar la felicidad que tanto han buscado en su vida. Te quiero rogar por los que miran a través de las redes. Seguro hay personas que hoy están tomando decisiones en las redes sociales. Yo sé que tú te mueves también allí, Señor. Por esa razón, envía tu Espíritu con ellos también. Señor, y todos mis hermanos que tienen sus nombres en el libro, manténlos allí. Pero sobre todo, mantén una vida santa en nosotros para que cuando vengas, todos nos reunamos. Todo lo imploramos, no por méritos. ¿Qué hay bueno en nosotros? Nada, sino por los méritos de nuestro abogado defensor, por aquel que es el juez, aquel que murió por nosotros, en el nombre poderoso del que todo lo puede, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, pueden sentarse, que tengan una feliz noche y no olviden, mañana no se pierda el tema, porque el tema de mañana, del jueves, del viernes y del sábado va a estar muy bueno. Que el Señor les lleve con bien a sus hogares, hermanos.